Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de Derecho del Trabajo. Les habla su profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de desarrollarles el tema referido a la terminación de la relación de trabajo. La terminación de la relación de trabajo la vamos a ver contemplada en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras a partir del artículo 76, que establece las causas de terminación de la relación de trabajo, que podrán ser unilaterales, es decir, que viene de una sola de las partes, como sería el despido, en este caso del patrono, o el retiro o renuncia, en este caso sería del trabajador, o por causas bilaterales, cuando tanto el patrono como el trabajador están de acuerdo en poner fin a la relación de trabajo, o por causas externas a la voluntad de las partes, que sería, por ejemplo, cuando un patrono, una persona natural, fallece, o siendo una persona jurídica, una entidad de trabajo, la misma quiebra y desaparece. No tiene sentido continuar con la relación de trabajo, ya que es imposible ejecutarla y materializarla en la realidad. Y el artículo 77 del referido decreto de ley del trabajo va a hacer referencia a las clases de despido. Y es que esta manifestación unilateral de voluntad de parte del patrono de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula con uno o más trabajadores bajo su dependencia podrá ser justificado cuando el trabajador ha incurrido en una causa prevista por esta ley para justificar el despido, y no justificado cuando este despido se realiza sin que el trabajador haya incurrido en alguna de esas causas legales que justifique dicho despido. En todo sentido, la ley establece la garantía de estabilidad en el trabajo y la limitación de toda forma de despido no justificado. Los despidos que sean contrarios a esta ley serían considerados nulos. Ahora, prosiguiendo con las manifestaciones unilaterales que ponen fin a la relación de trabajo, nos encontramos con el artículo 78 del referido decreto ley del trabajo, que va a definir lo que es el retiro, que es equivalente a lo que conocemos como renuncia. Y es que el retiro va a constituir la manifestación de voluntad unilateral del trabajador de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice de forma espontánea y libre de coacción. En pocas palabras, que no esté viciado el consentimiento o la manifestación de voluntad del trabajador por presiones o amenazas de parte del patrono para que éste manifieste su voluntad de poner fin a la relación de trabajo. En este punto es relevante hablar de los vicios en el consentimiento, que son el error, el dolo y la violencia, que invalidan la manifestación de voluntad dada en un contrato, ya que es obtenida mediante el engaño, mediante la amenaza, mediante acciones que son consideradas ilegales y que anulan la validez de dicho contrato. Por ejemplo, que a un trabajador se le obligue, para poder ingresar a un puesto de trabajo, que firme una renuncia anticipada o un documento en blanco. Esto sería un vicio en el consentimiento que invalidaría dicha documentación por estar viciada en el consentimiento. Sin embargo, es preferible que el trabajador se abstenga a otorgar, a firmar este tipo de documentaciones, ya que la prueba del vicio en el consentimiento para anular dicha documentación es sumamente difícil, aunque no imposible. Ahora vamos a entrar directamente a ver cuáles son las causales que justifican un despido, que va a estar contemplada en el artículo 79 del referido decreto ley, estableciéndose que son causas justificadas de despido: a. la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, por ejemplo, un trabajador que le falte respeto a una compañera de trabajo, llegue borracho o haga cualquier tipo de acto que se considere falto a la moral o a las buenas costumbres en el centro de trabajo. Otra causal sería la B, las vías de hecho, salvo en legítima defensa,
que sería, por ejemplo, que un trabajador agreda físicamente al patrono y que no haya habido ninguna acción de parte del patrono que amerite esta agresión a manera de defensa, un golpe que gratuitamente le profiera el trabajador al patrono sin que el patrono lo haya agredido físicamente, es decir, que no haya una equivalencia a los efectos de alegar la legítima defensa. Los literales D y E hacen referencia al hecho intencional, negligencia, omisiones o imprudencias que afecten la salud y la seguridad laboral o afecten gravemente la higiene en el trabajo y esa seguridad laboral. En este sentido, el trabajador que haga o deje de hacer actos que pongan en riesgo estas condiciones laborales estará incurso en una causal de despido. Y llegamos al literal F, que es la causal más común de despido, que sería la inasistencia injustificada por 3 días hábiles en un periodo de un mes, en el cual se computará a partir de la primera inasistencia. Por supuesto, la enfermedad del trabajador se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo y el trabajador deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrono la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. Continuando, el G establece como causal el perjuicio material causado intencionalmente o por negligencia grave en las máquinas, herramientas útiles, mobiliario y otros bienes de la entidad de trabajo. El H, la revelación de secretos de manufactura, fabricación y procedimiento, como por ejemplo un trabajador del área química que revele el secreto de la composición de la Coca-Cola, por citar un ejemplo, o alguien del área administrativa que revele la cartera exclusiva de cliente que tiene una entidad de trabajo a la competencia. Esto sería causal de despido. Y está el literal I, que sería la causal general, donde se puede subsumir cualquier otra causal que se considere un incumplimiento de las obligaciones que impone la relación de trabajo, que impone el contrato de trabajo. J sería el abandono de trabajo, que ya lo vamos a ver a continuación, y la K, el acoso laboral o acoso sexual, que también se considera una causal de despido. Un trabajador que acose sexualmente a los compañeros de trabajo o incluso a un patrono se puede considerar que está en curso en una causal de despido. Ahora, visto el acoso laboral y el acoso sexual como la última de las causales de despido establecido en el artículo 79 del decreto ley Incomento, nos corresponde desarrollar el punto o la causal que estaba pendiente, que es el abandono de trabajo. Eso lo vamos a encontrar al final del propio artículo 79 Incomento, que establece 3 supuestos que se van a considerar abandono de trabajo. El primero de ellos hace referencia a la salida intempestiva e injustificada del trabajador durante las horas laborales, es decir, durante su jornada de trabajo sin permiso del patrono o quien tenga la representación del mismo. Es decir, un trabajador que se desaparece estando en el centro de trabajo sin ningún tipo de permiso, aunque puede atender una emergencia, pero tendrá que demostrar esa emergencia y la imposibilidad de comunicársela al patrono que justifique esa salida intempestiva, porque si no estaría en curso en una causal de despido por abandono de trabajo. Igualmente, el supuesto de que el trabajador se niegue a trabajar en las tareas a las que ha sido destinada en virtud de las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo también se va a considerar una causal de despido por abandono de trabajo, salvo que esa actividad sea manifiestamente contraria a lo que establece sus obligaciones en virtud del contrato de trabajo, o que realizar dicha tarea entrañe un peligro inminente para su seguridad, para su propio bienestar. En ese sentido, no está obligado a laborar en situaciones que lo pongan en peligro. E igualmente, el último supuesto de abandono de trabajo es que un trabajador falte de manera injustificada a su trabajo y éste tenga labores que sean importantes, relevantes para el proceso de la entidad de trabajo,
cuya paralización sería inevitable por esa sola ausencia del trabajador. Es decir, un trabajador que sea tan importante que su ausencia paralizaría las actividades del centro de trabajo, se consideraría esa inasistencia injustificada suficiente para considerar un abandono de trabajo. Ahora nos corresponde avanzar a esa otra manifestación unilateral de poner fin a la relación de trabajo, que es el retiro. En este caso, el artículo 80 del referido Decreto Ley del Trabajo va a establecer las causas justificadas de retiro, es decir, las causas por las cuales el trabajador puede renunciar de manera justificada a su puesto de trabajo, que serían equivalentes a las que vimos para las causales de despido, como sería la falta de probidad, actos inmorales o ofensas al trabajador o miembro de la familia que vivan con él, las vías de hecho, la injuria o falta grave al respeto y consideraciones debido al trabajador o miembro de sus familias que vivan con él, y la primera causal, que no tiene equivalencia en cuanto al despido justificado de parte del patrono, es la sustitución de patrono, que, como debemos recordar, esta transferencia de la propiedad de una entidad de trabajo a otra persona natural o jurídica que pasa a ser el nuevo patrono no implica la pérdida de la relación de trabajo, sino que faculta al trabajador, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de dicha transferencia de la propiedad, decidir si es lesivo o no a sus intereses. Y aquí, en esta causal, se establece que si el trabajador considera que esa transferencia, que esa sustitución de patrono es contraria a sus intereses, se puede retirar de manera justificada. Continuando con las causales de retiro justificado, están las omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la salud y la seguridad en el trabajo. En este caso es el patrono el que expone al trabajador a condiciones inseguras, o cuando el acto que realiza el patrono constituye una falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo. Este es el comodín que ya vimos en el caso del despido justificado, pero esta vez a favor del trabajador. Y el acoso laboral o el acoso sexual, que también vimos como causal de despido, pero en este caso la víctima vendría a ser el trabajador. Otra causal que no tiene un equivalente en cuanto al despido justificado, en este caso a favor del trabajador que se retira justificadamente, es el supuesto en que el trabajador es despedido injustificadamente por parte de su patrono y se ordena su respectivo reenganche por parte de la Inspectoría del Trabajo. En este sentido, el trabajador tendrá el derecho de elegir si quiere mantener o no la relación de trabajo en ese momento del reenganche, y en caso de que decida no mantener dicha relación, tendrá el equivalente a un retiro justificado con toda la indemnización que le corresponde por efectos legales. Y la última causal de retiro justificado sería cualquier acto del patrono que sea constitutivo de un despido indirecto. ¿Y cuáles son esos actos del patrono que podrían ser considerados un despido indirecto? Lo contempla el mismo artículo 80 cuando establece que se considerará despido indirecto la exigencia que haga el patrono al trabajador para que realice un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel que está obligado por el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador, o que preste sus servicios en condiciones que acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el contrato mismo se especifique esa potestad a favor del patrono del cambio de residencia. Igualmente, desmejoras en las condiciones de trabajo se van a considerar despido indirecto, como la reducción del salario, el traslado a un puesto inferior, el cambio arbitrario en el horario de trabajo y otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. En pocas palabras, cuando las condiciones laborales en las que el trabajador presta su servicio personal son cambiadas arbitrariamente por el patrono, desmejorando a ese trabajador con respecto a las condiciones que fueron pactadas o acordadas en el contrato de trabajo, estaremos en presencia de un despido indirecto. Y este despido indirecto tiene los efectos propios de un despido injustificado en cuanto al derecho a ser indemnizado
de parte del trabajador con respecto a esas acciones del patrono. Un ejemplo práctico de esto sería un trabajador que es contratado para ser asistente administrativo y el patrono lo obliga a realizar labores de un obrero ordinario, o que el trabajador, residiendo en el mismo sitio donde trabaja conforme a su contrato de trabajo, arbitrariamente el patrono lo obliga a ejecutar su trabajo en otra localidad o en otra ciudad, o le cambia de manera arbitraria su horario de trabajo, su jornada de trabajo, o le rebaja el salario. En general, cualquier tipo de disminución de los derechos del trabajador que no esté bajo las condiciones originadas en el contrato de trabajo, en este sentido estaríamos en presencia de un despido indirecto con todos los efectos en la ley, siendo el más importante la indemnización que le corresponde al trabajador en virtud de tener que retirarse justificadamente por culpa del patrono. Ahora, no se va a considerar despido indirecto la reposición de un trabajador a su puesto original cuando sometido a un periodo de prueba en un puesto de categoría superior se le restituya a aquel. El periodo de prueba no podrá exceder de 90 días. Tampoco se va a considerar despido indirecto la reposición de un trabajador a su puesto original después de haber desempeñado temporalmente por tiempo que no exceda 180 días un puesto superior por falta del titular del mismo. Y por último, tampoco se va a considerar despido indirecto el traslado temporal de un trabajador en caso de emergencia a un puesto inferior dentro de su propia ocupación y con su sueldo anterior por un lapso que no exceda de 90 días. En todos los casos donde se justifique el retiro, el trabajador tendrá derecho a recibir, además de sus prestaciones sociales, un monto equivalente a estas como concepto de indemnización. En pocas palabras, cuando un trabajador es despedido injustificadamente, el patrono tiene la obligación de pagar esa indemnización, que es también conocida popularmente como el doblete, y en el caso del retiro justificado, esa indemnización también le corresponde como si se tratara de un despido injustificado, es decir, que le va a corresponder igualmente esa indemnización. Y otro punto vinculado a la indemnización por rescisión del contrato lo vamos a encontrar en el artículo 83 del referido decreto ley, que establece que los contratos de trabajo por obra determinada o por tiempo determinado, cuando el trabajador se retire justificadamente antes de la conclusión de la obra o del vencimiento del término, el patrono deberá pagarle una indemnización de daños y perjuicios cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra o el vencimiento de término y la indemnización prevista en esta ley. En pocas palabras, si usted tiene un contrato, por ejemplo, a tiempo determinado y el patrono decide rescindir ese contrato, el patrono deberá pagarle por indemnización los salarios que le corresponderían para concluir ese contrato, más la indemnización prevista en caso de despido injustificado, que sería lo que le corresponde por prestaciones sociales. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.